Hoy, viernes 26 de junio, Irán juega el partido más importante de toda su historia mundialista y horas antes de ese partido, en una conferencia de prensa que empezó con un funcionario de la FIFA advirtiendo a los periodistas que solo podían preguntar sobre fútbol, el técnico iraní dijo algo que nadie esperaba escuchar después de todo lo que su selección ha tenido que enfrentar en este torneo. No te voy a contar todavía exactamente qué dijo, pero te aseguro que cuando lo escuches vas a entender por qué su respuesta está circulando en medios de todo el mundo en este momento. Quédate hasta el final. Antes de entrar de lleno, suscríbete al canal porque aquí vas a saber todo sobre la Copa del Mundo y no te vas a perder nada. Vamos a seguir cada partido, cada jugador y cada noticia hasta el 19 de julio, así que dale al botón y activa la campanita para no quedarte fuera de la conversación. Antes de ir al fondo de esta historia, hay dos temas que conectan con todo lo que hemos venido analizando en este canal. El primero, la ausencia de Donald Trump en el debut de la selección estadounidense, sigue generando debate sobre la verdadera relación entre el poder político de Estados Unidos y este mundial. El segundo tema, México sigue siendo, en los hechos, el anfitrión que mejor está representando el espíritu original de este torneo, y la historia de hoy es la prueba más clara de eso, porque empieza precisamente en territorio mexicano. Para entender por qué lo que dijo el técnico iraní hoy sorprendió tanto al mundo del fútbol, hay que repasar todo lo que esta selección tuvo que atravesar para llegar hasta aquí. Irán clasificó a este mundial por mérito propio, liderando su grupo en las eliminatorias asiáticas con apenas una derrota y 2 empates en 10 partidos. Fue una de las primeras selecciones en sellar su boleto a este torneo. Y sin embargo, mientras se acercaba la fecha de inicio, Estados Unidos, el país que se mantenía en conflicto militar abierto con Irán desde finales de febrero, le negó visas a varios miembros del cuerpo técnico y directivo de la federación. En marzo, el propio Donald Trump publicó en su red social Truth Social algo que generó indignación inmediata. Dijo que la selección de Irán era bienvenida al mundial, pero que realmente no le parecía apropiado que estuvieran ahí por su propia vida y seguridad. Esa frase, dicha por el presidente del país anfitrión sobre una selección que ya tenía su lugar asegurado en el torneo por mérito deportivo, fue interpretada por muchos como una advertencia disfrazada de preocupación. Y entonces fue cuando México, sin hacer ningún anuncio grandilocuente, sin ninguna ceremonia, simplemente abrió la puerta. El campamento de Irán había sido planeado originalmente en Estados Unidos. Tuvo que cambiarse una primera vez y después una segunda vez, hasta que finalmente la selección persa terminó estableciendo su base de operaciones en Tijuana. Desde ahí, el equipo cruza la frontera únicamente los días de partido, regresando a territorio mexicano inmediatamente después de cada encuentro. El propio Galenoy lo reconoció sin rodeos en una rueda de prensa previa al debut. Dijo que su campamento fue cambiado 2 veces. Primero estaba en Estados Unidos, luego los transfirieron a México y que eso naturalmente los afecta. Pero agregó algo que ya empezaba a anticipar el tono que mantendría durante todo el torneo. Nosotros los iraníes hacemos oportunidades de las dificultades. Y hubo otro episodio que generó tensión adicional incluso antes de que Irán jugara su primer partido. Alrededor de 25 manifestantes se reunieron afuera de una sesión de entrenamiento del equipo en Carson, cerca de Los Ángeles, gritando que la selección no los representaba. Uno de los manifestantes llegó a decir que el equipo representaba al régimen terrorista de Irán. Y mientras todo eso pasaba afuera de las instalaciones de entrenamiento, adentro, Galenoy y su delantero estrella, Mehdi Taremi, insistían en lo mismo, que estaban ahí para jugar fútbol y que el fútbol debe mantenerse separado de la política. El debut de Irán contra Nueva Zelanda llegó cargado de una coincidencia histórica que pocos notaron en el momento. La conferencia de prensa previa al partido se realizó apenas una hora después de que se anunciara un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, poniendo fin de manera inmediata y permanente a las operaciones militares en todos los frentes después de meses de guerra. Es decir, Irán llegó a jugar su primer partido de este mundial contra el país anfitrión, con el que, técnicamente, todavía estaba en guerra apenas horas antes. Fue, según reportaron varios medios internacionales, la primera vez en la historia del torneo que un país anfitrión recibía a una selección con la que mantenía un conflicto militar activo, y en esa misma conferencia, Taremi
El delantero que jugó 5 temporadas en el Oporto y que actualmente milita en el Olympiacos, citó directamente el caso del árbitro somalí Omar Artan, deportado semanas antes en Miami, para señalar que Irán no era el único que estaba enfrentando este tipo de tensiones con el país anfitrión. Dijo algo que resumió perfectamente el sentimiento de toda esta selección. No tenemos la misma hermosa experiencia de la que siempre hablamos, la paz, la alegría. Esta tensión socava esa alegría, socava el mensaje de la FIFA, y vale la pena detenerse un momento más en lo que significó la guerra en sí misma para esta selección, porque pocas veces en la historia del deporte un equipo ha tenido que prepararse para el torneo más importante de sus carreras, mientras su país enfrentaba ataques militares directos. Desde finales de febrero, cuando comenzaron las operaciones militares entre Estados Unidos e Irán, la Federación iraní tuvo que reorganizar absolutamente todo: los amistosos de preparación, la logística de viaje, la concentración del plantel, todo bajo la sombra de un conflicto que parecía no tener fecha de resolución. Que ese conflicto terminara con un acuerdo de paz apenas horas antes del partido de Irán en este mundial no es una coincidencia menor, es probablemente una de las imágenes más extrañas que ha producido el deporte de alto rendimiento en los últimos años. Un equipo nacional debutando en la competencia más importante del planeta, el mismo día en que su país dejaba de estar oficialmente en guerra con el anfitrión del torneo. Y mientras todo esto pasaba, dentro del campo, Irán construyó una campaña que ya nadie puede ignorar. Empató 2-2 contra Nueva Zelanda. Empató 0-0 contra Bélgica, la 10ª selección mejor clasificada del mundo, con una actuación heroica del portero Alireza Beiranvand y una explicación posterior de su técnico que ya analizamos en este canal. Jugar sin perder en 2 partidos, dijo Galenoei, es un logro que quedará escrito en la historia del fútbol iraní, y entre esos 2 partidos ocurrió algo que pocos medios destacaron lo suficiente. El propio presidente de la FIFA, Gianni Infantino, visitó el vestuario de Irán después del empate contra Nueva Zelanda para felicitar personalmente al equipo, es decir, mientras la Casa Blanca mantenía las restricciones migratorias más duras de todo el torneo contra esta selección, el propio presidente de la organización que dirige el mundial entraba a su vestuario para reconocer lo que estaban logrando. Y entonces llegamos a hoy. Irán y Egipto se juegan esta noche, a las 8, en el Lumen Field de Seattle. El liderato del grupo G, Egipto, llega con 4 puntos después de remontar el domingo pasado en Vancouver para vencer 3-1 a Nueva Zelanda, su primera victoria en la historia del torneo. Irán llega con 2 puntos menos, pero con la moral intacta. Una victoria del equipo egipcio les daría el primer lugar del grupo y un regreso al mismo Lumen Field para los 16avos de final del próximo miércoles, posiblemente contra Corea del Sur. Y para entender mejor lo que significaría para Egipto el resultado de hoy, vale la pena recordar que los faraones tampoco han logrado nunca avanzar a la fase eliminatoria de una Copa del Mundo en toda su historia, a pesar de ser una de las selecciones más tradicionales de África. El técnico Hossam Hassan dijo esta semana que quieren avanzar a los 16avos de final de una manera digna del fútbol egipcio y de la selección nacional. Es decir, este partido de esta noche no solamente decide el liderato del grupo G, decide también cuál de las 2 selecciones rompe, después de décadas de espera, su propia barrera histórica de nunca haber pasado de la fase de grupos. Y antes de ese partido, ocurrió la conferencia de prensa que le da título a este video. Un funcionario de la FIFA, Daniel Marín, leyó una declaración de la Federación Iraní de Fútbol antes de que se hiciera ninguna pregunta. Informó a los periodistas que el equipo solamente estaba dispuesto a responder preguntas relacionadas con el partido, y entonces, a pesar de esa advertencia, le preguntaron repetidamente a Galenoei si su equipo podría concentrarse únicamente en lo que pasara dentro del campo el viernes por la noche, sin distraerse con lo que pudiera ocurrir en las gradas o fuera del estadio. Y ahí fue donde el técnico iraní dijo lo que sorprendió a todos. Miren, dijo, ya les dije antes que estamos aquí para jugar fútbol, para nada más. Todo nuestro enfoque va a estar en el partido de mañana, en tener éxito en el partido de mañana, y cualquier otra cosa que esté prohibida hablar, no queremos hablar de eso, solamente vamos a hablar de fútbol, de lo hermoso que es este juego y de lo disfrutable que va a ser. Pero lo que realmente sorprendió no fue solamente esa respuesta diplomática, fue lo que dijo inmediatamente después, sin que nadie se lo preguntara directamente.
Galenoy sacó por su propia cuenta el tema de las restricciones de viaje, algo que la federación había pedido evitar minutos antes. Dijo, esto era nuestro derecho, el que deberíamos haber tenido en los 2 partidos anteriores, pero no nos lo dieron, nos privaron del derecho de llegar a tiempo, y explicó que esas restricciones los habían afectado físicamente en los partidos previos, pero que ahora, para este partido decisivo, están más en forma y en mejor posición. Esa frase, dicha por un hombre al que su propia federación le había pedido minutos antes que no hablara de nada que no fuera fútbol, es la que está circulando en medios de todo el mundo esta noche. Porque confirma algo que este canal ya había adelantado. Estados Unidos finalmente flexibilizó las restricciones de viaje para Irán antes de este último partido, otorgándole a la delegación una estancia de 2 días previa al encuentro, algo que nunca había ocurrido en los 2 partidos anteriores del grupo. Y hay otra capa de esta historia que merece mención, porque conecta con un debate completamente distinto que también está rodeando este partido. Las autoridades de Seattle habían designado este mismo encuentro desde antes de que se hiciera el sorteo del mundial como el partido del orgullo, en el marco del festival Pride Fest que la ciudad organiza desde 2007. Tanto la Federación de Irán como la de Egipto pidieron públicamente a la FIFA que se evitaran actividades relacionadas con esa celebración durante el partido, argumentando que chocaba con sus valores culturales y religiosos. La FIFA respondió con un comunicado claro: las banderas del arco iris y otras banderas que representan la orientación sexual y la identidad de género están permitidas bajo el código de conducta de los estadios de este mundial y no serán prohibidas. Cuando le preguntaron a Galenoy directamente si había preparado a sus jugadores para la posibilidad de ver esas banderas en las gradas, su respuesta fue exactamente la misma de siempre: cuando empieza el partido, todo nuestro enfoque está en el campo y no en lo que pasa fuera de él. No queremos hablar de eso. El técnico egipcio Hossam Hassan respondió en un sentido casi idéntico, diciendo que su equipo está enfocado en el fútbol y que respeta las reglas que la FIFA establezca. Y hay un último elemento que completa el panorama de esta historia. La propia Federación iraní presentó una queja adicional esta semana, esta vez sobre la cobertura mediática que está recibiendo el equipo. Denunció que un medio sin acreditación oficial para el torneo, que calificó como un negocio de pseudo prensa, ha estado presente en el hotel del equipo y en las conferencias de prensa, poniendo el foco en las protestas contra la selección, mientras ignora el apoyo genuino de los aficionados. La federación dijo que el objetivo de esa cobertura era transmitir una imagen distorsionada y engañosa del ambiente que rodea a la selección iraní. Y hay algo más en todo esto que conecta directamente con lo que ya contamos en este canal hace unos días, cuando los propios jugadores de Irán dejaron una nota escrita a mano en el vestuario del SoFi Stadium después de su empate contra Bélgica, agradeciendo a la afición de Los Ángeles y hablando del espíritu inquebrantable de su nación. Esa nota y esta conferencia de prensa de hoy son, en realidad, la misma historia contada 2 veces, la de una selección que decidió que su mejor respuesta a todo lo que enfrenta fuera de la cancha es simplemente jugar el mejor fútbol posible y dejar que el resultado hable por ellos. Y con todo eso, con la guerra, con las restricciones de viaje, con las protestas, con el debate del partido del orgullo, con la queja sobre la cobertura mediática, lo único que el técnico de Irán ha repetido, partido tras partido, conferencia tras conferencia, es que solo quiere hablar de fútbol. Y esta noche, en Seattle, con el liderato del grupo en juego y con la posibilidad histórica de avanzar a los 16avos de final por primera vez en 7 participaciones mundialistas, esa insistencia tranquila en que el deporte hable por sí mismo es, probablemente, la declaración más poderosa que esta selección podía hacer. Y ahora las preguntas para los comentarios, porque esta historia merece toda la atención de esta comunidad. La primera, ¿crees que la actitud de Galenoy, insistiendo siempre en separar el fútbol de la política a pesar de todo lo que su equipo ha enfrentado, es la postura más sabia que pudo tomar? ¿O crees que en algún momento debió denunciar con más fuerza lo que estaban viviendo? La segunda, con Irán necesitando un resultado positivo esta noche para clasificar por primera vez en su historia a los 16avos de final, ¿crees que esta selección puede lograr esa hazaña histórica? Y la de siempre,
¿quién es para ti el favorito real para ganar esta Copa del Mundo? Déjame todo en los comentarios, los leo todos. Seguimos aquí hasta el 19 de julio.